El día que me alejé de Megan Scott, fue el día en que recuperé mi vida. De pie en nuestra sala de estar, mientras la miraba girar el anillo de compromiso en su dedo. Y mientras confesaba tener sentimientos por otro hombre, algo se endureció dentro de mí. La mayoría de los hombres podrían haber suplicado, negociado, o prometido luchar por la relación. Yo no. Dejé la llave de mi casa sobre la encimera, la miré directamente a los ojos. Y pronuncié las palabras que la atormentarían durante años. Cuando finalmente entiendas lo que has perdido, será demasiado tarde. 24 horas después, estaba en un avión rumbo a Denver. Dejando atrás a una mujer que creía poder mantenerme como una red de seguridad. Mientras exploraba sus opciones. Ella aprendió, de la peor manera. Que los hombres de verdad no se quedan esperando para ser la segunda opción de nadie. Esta historia comienza en la reluciente sede de cristal de Meridian Technologies, en Austin. Donde el destino, disfrazado de oportunidad, me estaba esperando. Lo que siguió a continuación, pondría a prueba mi carácter, me rompería el corazón, y, en última instancia, me llevaría a una verdad que nunca esperé encontrar. Era enero de 2021, y acababan de ascenderme a gerente regional de operaciones. Después de 5 agotadores años escalando la jerarquía corporativa. La oficina de la esquina, con vistas al Capitolio del estado de Texas, ahora era mía. Mi nombre, Alex Carter, estaba recién impreso en una elegante placa en la puerta. La cual anunciaba mi llegada al piso ejecutivo. A mis 35 años, había logrado lo que la sociedad consideraba el éxito, estabilidad financiera, reconocimiento profesional, y el respeto de mis colegas. Pero, al regresar a mi apartamento vacío cada noche, sentía el eco hueco de un logro sin compañía. Mi éxito se sentía como una habitación bien amueblada, pero sin nadie con quien compartirla. Eso cambió drásticamente el día en que Megan Scott entró, con paso firme y seguro, a nuestra reunión trimestral de departamento. Era la nueva directora de marketing, reclutada de nuestra oficina en Chicago. Y acaparó toda la atención desde el momento en que entró. No era simplemente su apariencia, aunque era innegablemente llamativa. Con su cabello oscuro y sus penetrantes ojos verdes, sino su presencia. La atmósfera en la sala cambió de manera perceptible. Los ejecutivos, que normalmente revisaban sus correos electrónicos durante las presentaciones, de repente se mostraron alerta y sumamente atentos. Espero que todos estén listos para cambiar las cosas, anunció. Examinando la sala con una precisión calculada, antes de que su mirada se posara directamente en mí. Porque la mediocridad no está en mi vocabulario, y por lo que tengo entendido, Meridian Technologies se ha conformado con lo adecuado durante demasiado tiempo. La audacia de su declaración envió una onda de tensión incómoda por toda la sala. Nuestro director ejecutivo asintió con aprecio. La había contratado específicamente para sacudir nuestra complacencia. Mientras varios directores veteranos se removían incómodos en sus asientos, yo me sentí intrigado. En lugar de ofendido. Alguien dispuesto a desafiar el statu quo en su primer día, era notablemente valiente. O peligrosamente imprudente. De cualquier manera, era imposible ignorarla. Más tarde, esa misma tarde, apareció en la puerta de mi oficina. Apoyándose contra el marco con una confianza casual. Alex Carter, dijo, y su voz llevaba un toque de diversión. La columna vertebral de las operaciones, según todos con los que he hablado. Levanté la vista de mis hojas de cálculo, tomándome un momento para observarla. De cerca, su confianza era aún más evidente. No era esa arrogancia artificial, tan común en el mundo corporativo estadounidense. Sino algo mucho más auténtico. Como si supiera exactamente lo que valía en cualquier habitación a la que entrara. ¿Y qué más te dijeron tus fuentes?, pregunté, dejando a un lado mi trabajo. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Que es imposible trabajar contigo antes de tu café matutino. Que has rechazado 3 ascensos que te habrían llevado a la sede central. Porque prefieres construir algo aquí.
Y que eres la única persona que se atreve a desafiar a Brandon durante las reuniones ejecutivas. Me reí, sorprendido por su minuciosidad. Tu recopilación de información es impresionante. Aunque exageraron un poco con lo del café. Solo soy insoportable hasta mi segunda taza. No la primera. Es bueno saberlo, respondió, mientras sus ojos recorrían mi oficina. Asimilando la decoración minimalista, los libros de planificación estratégica. Y la única fotografía del Gran Cañón en mi escritorio. Prefiero la comunicación directa, Alex. Sin dobles discursos corporativos. Sin maniobras políticas. ¿Puedes trabajar con eso? La honestidad es refrescante. Rara en este edificio, pero refrescante. Entonces nos llevaremos muy bien. Se enderezó, preparándose para irse. Marketing y operaciones, tradicionalmente, chocan en la mayoría de las empresas. Desafiemos ese estereotipo, ¿te parece? Esa conversación inicial encendió algo inesperado. Durante las semanas siguientes, nos encontrábamos quedándonos hasta tarde. Supuestamente para discutir estrategias de integración, las cuales, inevitablemente, se convertían en conversaciones sobre la vida, las ambiciones, y, finalmente, sobre nosotros. Ella tenía 32 años, era brillante, y mostraba una ambición sin remordimientos. Con un ingenio agudo que cortaba de tajo cualquier pretensión corporativa. Mientras que yo era metódico y reservado, prefiriendo un análisis cuidadoso antes de actuar. Ella era audaz e instintiva, confiaba en su intuición, y era decidida hasta el extremo. Sobre el papel, deberíamos haber chocado, tanto profesional como personalmente. En cambio, nos complementábamos con una facilidad que nos sorprendió a ambos. Nuestra primera cita no fue planeada. Como gran parte de nuestra relación, ocurrió de manera orgánica, sin premeditación alguna. Estábamos trabajando hasta tarde en una presentación para la junta, rodeados de envases vacíos de comida para llevar y tazas de café agotadas. Cuando ella cerró su laptop abruptamente. ¿Sabes qué, Alex?, declaró, estirando los brazos por encima de su cabeza. He visto el interior de esta oficina durante 14 horas hoy. Me arden los ojos de tanto mirar estas diapositivas. Y estoy empezando a olvidar que existe un mundo real fuera de este edificio. Llévame a algún lugar que me recuerde por qué vale la pena vivir en Austin. Esa noche, la llevé a un club de jazz escondido en el centro de la ciudad. Ubicado debajo de una modesta librería, donde la música era cruda y el bourbon suave. Hablamos hasta la hora de cierre. Pasando de nuestras aspiraciones profesionales a recuerdos de la infancia. De sueños de viajes a perspectivas filosóficas sobre el éxito. La conversación fluía sin ningún esfuerzo. Fue esa rara experiencia de encontrar a alguien que desafía tu forma de pensar, mientras, al mismo tiempo, te hace sentir completamente comprendido. Cuando la acompañé a su auto, la tensión entre nosotros era palpable. Casi eléctrica en la húmeda noche de Texas. No eres lo que esperaba, Alex Carter, dijo, con las llaves colgando de sus dedos. Y una expresión pensativa en el rostro. ¿Eso es bueno o malo? Se acercó un poco más, y el sutil aroma de su perfume se mezcló con el aire nocturno. Definitivamente bueno. Pensé que serías todo hojas de cálculo y planificación estratégica. Resulta que hay mucho más debajo de ese exterior tan controlado. Entonces me besó, tocando mi rostro suavemente con la mano, con una ternura sorprendente. Dada su actitud normalmente asertiva. En ese momento, todo encajó en su lugar. El vacío que había sentido, la sensación de que el éxito sin conexión era algo hueco. De repente, todo tenía sentido. Esto era lo que me había faltado. Para el verano, éramos inseparables. Fines de semana explorando viñedos en las colinas. Viajes improvisados por carretera a Nueva Orleans, y noches tranquilas cocinando en mi apartamento. Ella me introdujo a exposiciones de arte clandestinas y eventos de recaudación de fondos políticos.
Yo le mostré senderos para caminar y pequeños restaurantes escondidos, conocidos solo por los residentes de toda la vida en Austin. Nos mudamos juntos 6 meses después, a un loft en el centro, con paredes de ladrillo visto y ventanales del piso al techo que daban al lago Lady Bird. La vida parecía sacada de una película. Como si finalmente hubiera encontrado la pieza faltante que hacía que todo lo demás valiera la pena. Prometámonos algo, dijo una noche, mientras mirábamos una tormenta eléctrica avanzar sobre el horizonte de Austin, con los relámpagos iluminando las nubes en ráfagas espectaculares. Estábamos en nuestro balcón, protegidos de la lluvia, compartiendo una botella de Cabernet y el cómodo silencio de una compatibilidad total. ¿Qué cosa?, pregunté, observando cómo la luz de la tormenta jugaba sobre sus facciones. Prometamos que nunca nos convertiremos en una de esas parejas que se pierden a sí mismas, que olvidan lo que las hizo enamorarse, que cambian la pasión y la honestidad por la seguridad y la rutina. Se volvió hacia mí, inusualmente seria. He visto que sucede tantas veces. Personas que empiezan como amantes y terminan como compañeros de cuarto, siguiendo los movimientos mecánicos de una relación, sin verse realmente el uno al otro. Acepté sin dudarlo, creyendo ingenuamente que el amor, por sí solo, era suficiente para evitar esa lenta erosión de la conexión que destruye tantas relaciones. Nunca, lo prometo, dije, besando su mano. Siempre nos elegiremos el uno al otro de forma activa, no pasiva. Ella sonrió, satisfecha con mi respuesta, y devolvió su mirada a la tormenta. Yo no podía saber entonces cómo esa promesa nos atormentaría a ambos. Cómo se convertiría en el estándar por el cual, eventualmente, se mediría nuestro fracaso. La primera fractura apareció de manera casi imperceptible, como ocurre con la mayoría de los daños en una relación. Pequeñas tensiones sobre las prioridades laborales. Breves momentos de desconexión que atribuimos al estrés. Nada inusual para dos personas enfocadas en sus carreras, navegando juntos por el panorama corporativo. Pero luego vino el incidente que se convertiría en la primera prueba real de nuestra relación. La pequeña grieta que, con el tiempo, se extendería hasta convertirse en una ruptura irreparable. Sucedió durante la reunión de planificación trimestral. Yo estaba presentando el presupuesto de operaciones, cuando Megan me interrumpió. Y su voz resonó claramente en toda la mesa de conferencias. Estas proyecciones están completamente desalineadas con nuestra estrategia de marketing, dijo, sin molestarse en levantar la mano o esperar un momento adecuado. ¿Siquiera leíste el informe que te envié la semana pasada? La sala se quedó en silencio. 20 pares de ojos se movieron incómodos entre nosotros, y la tensión, de repente, se volvió lo suficientemente espesa como para cortarla. Hice una pausa, momentáneamente atónito, no por la pregunta en sí, sino por la naturaleza pública del desafío. Habíamos discutido las proyecciones esa misma mañana durante el desayuno. Y ella no había expresado ninguna preocupación en ese momento. Sí, lo hice, respondí de manera uniforme, manteniendo mi compostura profesional, a pesar del rubor de vergüenza que subía por mi cuello. Pero los números no respaldan el cronograma agresivo que propones para el lanzamiento del nuevo producto. Necesitaríamos aumentar el personal en un 30% para cumplir con esos objetivos, algo que el presupuesto actual no permite. Ella se echó a reír, un sonido agudo y despectivo, que me atravesó como un golpe físico. Bueno, eso es porque los estás mirando a través de una lente operativa anticuada. Esta es exactamente la razón por la que operaciones y marketing siempre están en desacuerdo. Eres demasiado rígido para ver el panorama general. Y estás demasiado apegado a los datos históricos como para reconocer cuando el mercado exige innovación y riesgo. La crítica en sí no fue lo que me molestó. Yo aceptaba el desacuerdo profesional. Y siempre había animado a mi equipo a cuestionar las suposiciones. Fue la humillación casual, el socavamiento deliberado de mi autoridad frente a nuestros compañeros. Y, lo más doloroso, la traición a nuestras conversaciones privadas.
Siempre habíamos discutido nuestros desacuerdos profesionales en privado, presentando un frente unido en los entornos corporativos. Mantuve la compostura, terminé la presentación, y me excusé inmediatamente después, rechazando la invitación del director ejecutivo para unirme al almuerzo de directivos. Necesitaba espacio para procesar lo que había sucedido, para entender por qué la mujer que me había abrazado esa mañana me menospreciaría públicamente horas después. Esa noche, ella llegó tarde a casa. Yo estaba sentado en nuestro balcón, bebiendo un whisky y observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a parpadear a medida que el anochecer caía sobre Austin. Tenemos que hablar de lo que pasó hoy, dije, mientras ella dejaba su bolso sobre la encimera. Suspiró dramáticamente, sirviéndose una copa de vino antes de unirse a mí afuera. ¿Tenemos que hacer esto ahora? Estoy exhausta. La reunión con el equipo digital se alargó 2 horas. Y Brandon me acorraló después por los números trimestrales. Sí, tenemos que hacerlo. Me menospreciaste frente a todo el equipo ejecutivo. Solo estaba siendo honesta, Alex. La propuesta no estaba alineada con nuestra estrategia. Y necesitaba dejarlo claro antes de que se tomaran decisiones definitivas. Ese no es el punto, y lo sabes. Dejé mi vaso sobre la mesa, girándome para mirarla de frente. Somos socios. Tanto en el trabajo como en casa. Podrías haber abordado esas preocupaciones en privado antes de la reunión. O solicitar que las discutiéramos en una sesión separada. En lugar de eso, elegiste atacarme por sorpresa, en público. Tomó un largo sorbo de su vino, y su postura defensiva era evidente en la tensión de sus hombros. Tal vez estás exagerando. Fue un desacuerdo profesional. No un ataque personal. No puedes esperar que me quede callada cuando veo un problema. Solo porque nos acostamos juntos. Su tergiversación deliberada de mi preocupación tocó un nervio. ¿Es eso lo que crees que es esto? ¿Mi ego? Mi orgullo masculino herido porque mi novia me desafió. ¿No es así? Contrarrestó, con un tono desafiante en su voz. No, Megan. Esto se trata de respeto. Se trata de la confianza que hemos construido. Yo nunca te humillaría en público, sin importar cuán fuertemente estuviera en desacuerdo con tu postura profesional. Esperaba la misma cortesía. Se quedó en silencio por un largo momento, haciendo girar el vino en su copa. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, menos defensiva. Tienes razón. Crucé la línea. La reunión era tensa. Y yo estaba frustrada por la presión de Brandon sobre las métricas de la campaña. Me desquité contigo. Y eso no fue justo. La disculpa debería haber resuelto las cosas. Debería haber sido el primer paso hacia la reconciliación. En cambio, se sintió vacía. Carente de la comprensión genuina que evitaría que algo así volviera a ocurrir. Sin embargo, la acepté, deseando dejar atrás el conflicto en lugar de estancarme en él. Pero, durante las siguientes semanas, una frialdad se instaló entre nosotros. Las conversaciones se volvieron transaccionales, y la intimidad esporádica. Ella trabajaba hasta más tarde, asistía a más eventos de networking. Mientras que yo encontraba razones para programar reuniones tempranas, evitando así la tensión de nuestras mañanas compartidas. Estábamos siguiendo los movimientos mecánicos de nuestra relación, sin abordar la distancia que crecía entre nosotros. Entonces, una noche, llegué a casa y la encontré sentada en nuestra mesa de comedor. Había una quietud inusual en ella. No había música sonando, ni ninguna laptop abierta, solo Megan. Sentada con una copa de vino intacta, mirando hacia la ciudad. Como si buscara respuestas en el horizonte. Creo que necesitamos tomarnos un tiempo, dijo sin preámbulos. Justo cuando dejé mis llaves en la mesa. Necesito un poco de espacio para aclarar las cosas. Las palabras me golpearon como un impacto físico, aunque quizás no debieron hacerlo.
Las señales habían estado ahí, su distanciamiento emocional. El aumento del tiempo que pasábamos separados, y su forma de evitar los planes a futuro. ¿Espacio de qué? ¿De nosotros? Pregunté, permaneciendo de pie. Poco dispuesto a sentarme como si esta fuera una conversación normal. En lugar del posible desmantelamiento de nuestra vida juntos. De todo. De esta relación, de la presión de trabajar juntos. De las expectativas. Solo necesito respirar, Alex. Pensar con claridad. Sin sentir que estoy constantemente navegando por nuestra conexión personal. A la par de las exigencias profesionales. Busqué en su rostro alguna señal de la mujer que me había mirado con tanta certeza apenas unos meses atrás. La que había hablado de nuestro futuro con emoción, en lugar de miedo. ¿Hay alguien más? La pregunta quedó flotando entre nosotros, pesada y cargada de implicaciones. Su vacilación antes de responder me dijo todo lo que necesitaba saber. No, dijo demasiado rápido, y sin mirarme a los ojos. No es eso. Solo que ya no sé si esto es lo que quiero. No le rogué, ni le supliqué. Algo en mí, tal vez el orgullo, tal vez el instinto de autoconservación. O quizás esa repentina claridad que llega con el dolor inesperado, no me lo permitió. En su lugar, asentí, preparé una bolsa de viaje para la noche, y me registré en un hotel del centro. A la mañana siguiente, solicité un traslado a nuestra oficina de Dallas, con efecto inmediato. Mi supervisor, percibiendo la naturaleza personal de mi petición. Y valorando mi contribución a la empresa lo suficiente como para complacerme. Lo aprobó sin hacer preguntas. Durante 6 meses, me enterré en el trabajo en Dallas. Un nuevo equipo, nuevos proyectos, un nuevo apartamento en un edificio alto e impersonal. Con electrodomésticos relucientes y cero personalidad. Tuve citas casuales, pero nada sustancial. Tragos después del trabajo que nunca terminaban en desayuno. Conexiones que proporcionaban una compañía temporal, sin ningún riesgo emocional. Megan y yo no tuvimos contacto. Una ruptura limpia, que impuse rígidamente. A pesar de la constante tentación de revisar sus redes sociales. De llamarla en las noches particularmente solitarias. O de buscar respuestas a las preguntas que me seguían atormentando. Me convencí de que estaba sanando, de que estaba avanzando, creando una vida sin ella. Pero, a decir verdad, su ausencia era una presencia en sí misma. Su rostro era, a menudo, lo último que veía antes de quedarme dormido. Su risa resonaba en mis sueños. No solo la extrañaba a ella, sino a la versión de mí mismo que había sido a su lado. Alguien más espontáneo, más abierto, y más dispuesto a abrazar la incertidumbre. Entonces llegó la llamada que reiniciaría nuestra trayectoria. Atrayéndonos de nuevo a la órbita del otro. Justo cuando yo había empezado a aceptar la permanencia de nuestra separación. Alex. Su voz era suave, vacilante, muy diferente a su confianza habitual. Me alegra que hayas contestado. No estaba segura de que lo harías. No dije nada, solo esperé, con el corazón acelerado. A pesar de mi determinación por mantenerme emocionalmente desconectado. ¿Te extraño? Continuó en medio del silencio. Cometí un error terrible. Estos meses sin ti han sido vacíos. He estado actuando en piloto automático. Teniendo éxito profesionalmente. Pero sintiendo que nada importa si no te tengo a ti para compartirlo. ¿Por qué ahora?, pregunté, con mis defensas en alto, y una voz cuidadosamente controlada. Porque finalmente entiendo lo que perdí. Podemos vernos. Por favor. No para presionarte o pedirte algo que no quieras darme. Sino solo para hablar cara a cara. En contra de mi buen juicio. Y en contra del consejo de los amigos que habían presenciado mi lenta recuperación, acepté. Nos encontramos a mitad de camino entre Dallas y Austin. En un restaurante tranquilo junto a la autopista. Un territorio neutral, donde ninguno de los dos tenía la ventaja de jugar en casa.
Cuando la vi caminar hacia mí cruzando el estacionamiento, algo dentro de mí se agitó dolorosamente. Se veía familiar y diferente a la vez. Más delgada, con unas sombras bajo los ojos que no recordaba. Pero seguía siendo inconfundiblemente Megan, aún capaz de dejarme sin aliento con su sola presencia. Gracias por venir, dijo, alcanzando mi mano al otro lado de la mesa, una vez que nos sentamos. Dejé que la tomara, sorprendido por lo natural que aún se sentía. Por cómo mi cuerpo recordaba el suyo. Incluso mientras mi mente recitaba todas las razones para mantener la distancia. Te debo una explicación, continuó, sin apartar sus ojos de los míos. Después de que te fuiste, pensé que me sentiría aliviada, libre para descubrir lo que quería. Sin ninguna presión. En cambio, me sentí vacía. Como si me hubiera cortado una parte de mí misma sin ninguna buena razón. Me di cuenta de que había saboteado lo mejor de mi vida porque estaba asustada. ¿Asustada de qué? La pregunta surgió sin invitación. Mientras mi curiosidad superaba mi determinación de permanecer distante. De lo mucho que te necesitaba. De lo serios que nos estábamos volviendo. Respiró hondo, mirando nuestras manos unidas. Mis padres tuvieron un matrimonio desastroso. Crecí viendo a mi madre sacrificar todo por mi padre. Su carrera, sus amistades, su identidad. Cuando yo tenía 16 años. Él la dejó por su asistente de 26 años. Mi madre quedó devastada. Completamente perdida sin el papel de esposa para definirse. Me prometí a mí misma que nunca sería tan vulnerable. Que nunca me perdería tan completamente en otra persona como para que su ausencia me destruyera. Fue una revelación que explicaba gran parte de su comportamiento, su actitud a la defensiva. Y su instinto de crear distancia cada vez que nuestra conexión se profundizaba. Hablamos durante horas, realmente hablamos, con una honestidad que, quizás, había estado ausente incluso en los mejores días de nuestra relación. Hablamos de miedos y expectativas, de lo que salió mal, y de lo que podría ser diferente. Quiero otra oportunidad, Alex, dijo finalmente, con una expresión abierta y vulnerable. De una forma en que rara vez la había visto. Te amo. Nunca dejé de hacerlo. Ni siquiera cuando me convencí a mí misma de que necesitaba espacio. Pero entiendo si es demasiado tarde. Si te he lastimado demasiado como para volver a intentarlo. La parte racional de mí advertía en contra, catalogando todas las formas en que me había lastimado. Todas las razones para protegerme de un posible dolor futuro. Pero el corazón no es racional. No lleva la cuenta, ni calcula los riesgos con la precisión de un balance financiero. Simplemente quiere lo que quiere. Si hacemos esto, dije cuidadosamente, las cosas tienen que ser diferentes. Honestidad absoluta. Incluso cuando sea incómodo. Respeto. Tanto en público como en privado. Y confianza. No solo con palabras. Sino con acciones que la construyan y la mantengan. Ella asintió, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Te prometo que te lo demostraré todos los días. Sé que las palabras no son suficientes después de lo que pasó. Pero te demostraré con cada elección, cada día, que puedes volver a confiar en mí. Así comenzó nuestro segundo capítulo. Me transfirieron de vuelta a Austin, pero nos tomamos las cosas con calma. Reconstruyendo desde los cimientos, en lugar de simplemente retomar donde lo habíamos dejado. Inicialmente tuvimos apartamentos separados. Y conversaciones deliberadas sobre nuestros límites y expectativas. Establecimos reglas sobre las interacciones en el trabajo, sobre cómo manejar los desacuerdos. Y sobre cómo mantener nuestras identidades individuales dentro de la relación. Gradualmente, las heridas comenzaron a sanar. Nos redescubrimos el uno al otro, apreciando lo que casi habíamos perdido. Con una nueva conciencia de su fragilidad. Para principios de 2024. Las cosas se sentían lo suficientemente estables como para que yo empezara a pensar en la permanencia. Megan había cumplido sus promesas. Era más abierta, más considerada,
y estaba más presente. Nuestra comunicación había mejorado drásticamente, y el respeto mutuo era tangible. Tanto en el trabajo como en casa. Nos habíamos mudado juntos de nuevo. Esta vez a una casa que yo estaba alquilando en un barrio tranquilo al sur del río. Lejos del llamativo ambiente del centro que había caracterizado nuestro primer intento de convivencia. Decidí proponerle matrimonio, pero quería que fuera algo significativo. No solo un anillo y una pregunta, sino un cimiento para nuestro futuro. En secreto, comencé a buscar una casa. Un lugar que pudiera ser nuestro, no solo mío o de ella. Encontré una propiedad en un vecindario en desarrollo, al oeste de la ciudad. Una casa de estilo artesanal, con mucho carácter y potencial, que colindaba con una reserva natural. Llena de senderos para caminar y vida silvestre. Necesitaba trabajo, la cocina estaba anticuada, y el baño principal era poco práctico. Pero tenía una buena estructura y espacio para crecer. Reunir el pago inicial significó asumir trabajos de consultoría adicionales. Mis tardes y fines de semana se llenaron de proyectos secundarios. Y me volví cada vez más inaccesible. Podía notar que Megan estaba confundida por mi repentina preocupación, tal vez, incluso. Le preocupaba que mi distanciamiento emocional fuera señal de problemas en la relación. Me preguntó varias veces si todo estaba bien, si nosotros estábamos bien. Y yo la tranquilicé sin revelar la sorpresa. Imaginando su rostro cuando finalmente le mostrara por lo que había estado trabajando. La compra de la casa se cerró en marzo. Ese fin de semana, le dije a Megan que tenía una sorpresa para ella. Y la conduje hasta la propiedad. Tomando una ruta indirecta para mantener nuestro destino en el misterio hasta el último momento. Una pequeña caja, que contenía el anillo de compromiso. Me quemaba en el bolsillo mientras nos deteníamos en la entrada. ¿Dónde estamos?, preguntó, mirando la encantadora, pero ligeramente desgastada fachada, con mucha curiosidad. En nuestro futuro, respondí. Tratando de contener mi emoción mientras la guiaba hacia la puerta principal. La abrí, la llevé adentro, y observé cómo la comprensión se iluminaba en su rostro. «¿Compraste una casa?», susurró, caminando por las habitaciones vacías con asombro. «Por esto has estado tan ocupado. Por esto has estado trabajando todas esas noches y fines de semana». Asentí, tomando su mano y guiándola por cada habitación, señalándole las posibilidades. Como en el comedor cabría la mesa antigua que a ella le encantaba. Como la habitación de invitados sería la oficina perfecta para ella. Y cómo podríamos ampliar el balcón para recibir invitados. Finalmente, la guié al patio trasero. Donde el sol del atardecer se filtraba a través de los viejos robles. Creando un santuario moteado de luz. Allí, me arrodillé. Megan, quiero que este sea nuestro hogar, nuestra base. Quiero construir una vida contigo aquí. Llenar estas habitaciones de recuerdos, de crecimiento. Y de todas las cosas de las que hemos hablado. Abrí la caja del anillo, revelando el diamante de corte esmeralda. Con detalles de zafiro que había elegido porque me recordaban a sus ojos. ¿Te casarías conmigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía enérgicamente. Sí, Dios. Sí, Alex. Esto es. No puedo creer que hayas hecho todo esto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de felicidad y actividad. Nos mudamos juntos, empezamos a amueblar la casa habitación por habitación. Y compartimos la noticia con nuestros amigos y familiares. Megan se lanzó a la planificación de la boda con su entusiasmo característico. Creando hojas de cálculo detalladas y tableros de inspiración, programando citas con proveedores. Y discutiendo paletas de colores y opciones de menú. Yo me enfoqué en hacer de nuestra nueva casa un hogar. Abordando proyectos de renovación los fines de semana, e investigando las escuelas del vecindario. Pensando a futuro en la familia que ya habíamos empezado a planear para después de la boda. Mirando hacia atrás, debí haber notado el cambio sutil. La ligera vacilación en su voz al discutir las fechas de la boda.
La forma en que revisaba su teléfono con más frecuencia. Inclinándolo lejos de mí cuando llegaban mensajes. Las trasnochadas en la oficina, que comenzaron a multiplicarse. Y que justificaba como fechas límite de campañas o emergencias de clientes. Pero yo estaba demasiado atrapado en nuestra aparente felicidad. Demasiado invertido en la narrativa de nuestra exitosa reconciliación. Y demasiado dispuesto a ignorar las señales de advertencia. Tachándolas de estrés previo a la boda o presión laboral. Entonces llegó la conversación que desharía todo lo que habíamos reconstruido con tanto cuidado. Fue un martes por la noche, a finales de abril. Yo había preparado la cena. Había abierto una botella de vino del viñedo que habíamos visitado en nuestra escapada del mes anterior. Y estaba esperando a Megan, cuando finalmente llegó a casa alrededor de las 8. Se veía preocupada, y su actitud segura de siempre había sido reemplazada por algo más frágil. Casi lleno de disculpas. Tenemos que hablar, dijo, sin mirarme a los ojos, mientras dejaba su bolso. 3 palabras que nunca preceden a nada bueno. Y que señalan la llegada de una conversación que dividirá tu vida en un antes y un después. ¿Qué pasa? Pregunté, sintiendo ya un peso frío instalándose en mi estómago. Un reconocimiento instintivo del peligro antes de llegar a la comprensión consciente. Se sentó frente a mí, girando su anillo de compromiso. Un hábito nervioso que había desarrollado desde que se lo puse en el dedo. Necesito un tiempo para pensar sobre nosotros. Sobre la boda. Dejé mi copa de vino con cuidado, controlando el temblor de mi mano. ¿Qué hay que pensar? Todo se está moviendo muy rápido. La casa, los planes de la boda. Solo necesito una pausa. Un descanso para despejar mi cabeza. Y asegurarme de que esto es realmente lo que quiero. La palabra, descanso, quedó flotando entre nosotros como la hoja de una guillotina. A punto de cortar todo lo que habíamos reconstruido. ¿Un descanso?, repetí rotundamente. Como la última vez. Ella se estremeció ante la referencia. No es así. Solo necesito espacio para asegurarme de que estoy lista para este compromiso. De que estoy haciendo esta elección por las razones correctas. Y no solo porque parece el siguiente paso lógico. No reaccioné externamente, solo apreté la mandíbula y la estudié. Tratando de leer más allá de sus palabras para encontrar la verdad oculta. Había algo que no estaba diciendo, algo más allá de los nervios de la boda o el miedo al compromiso. Las piezas encajaron con una claridad devastadora. ¿Hay alguien más? Su vacilación antes de responder, me lo dijo todo, incluso antes de que hablara. No, no exactamente. ¿Qué significa, no exactamente, Megan? Mi voz era peligrosamente baja. Controlada de una manera que desmentía la tormenta que se estaba formando en mi interior. Bajó la mirada hacia sus manos, sin dejar de girar el anillo. Hay un nuevo arquitecto de software que se unió al equipo técnico de marketing. Ethan. Hemos estado trabajando de cerca en el nuevo sistema de automatización de campañas. ¿Y no ha pasado nada?, insistió. Levantando la vista con una sinceridad que podría haber sido convincente. De no ser por la culpa que ensombrecía su expresión. Pero me encuentro pensando en él, esperando con ansias nuestras reuniones. Me está confundiendo. Y no quiero cometer un error. No quiero casarme contigo mientras tengo estos pensamientos sobre otra persona. La rabia que sentí era silenciosa, controlada, pero absoluta. No solo por la traición, emocional, sino física todavía. Sino por el patrón que se repetía con tan predecible precisión. Una vez más, yo no era suficiente. Una vez más, ella elegía la posibilidad de lo desconocido, sobre la realidad segura de nosotros. Me levanté lentamente, con un movimiento deliberado. Ya veo. Alex, por favor. Entiende. Estoy tratando de ser honesta antes de que las cosas lleguen demasiado lejos. Estoy tratando de hacer lo correcto. Te amo.
Pero necesito estar segura de que estos sentimientos son solo una distracción temporal. Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar de inmediato. Luego, con una calma deliberada, caminé hasta nuestra habitación y regresé con una pequeña caja. Adentro estaban las escrituras de la casa, las cuales coloqué sobre la mesa, entre nosotros. Puse la casa a nombre de los dos, dije. Mi regalo de compromiso para ti. ¿Irónico, no? Estaba tan seguro esta vez. Tan convencido de que habíamos superado los problemas que nos separaron antes. Abrió los ojos de par en par Alex. No, déjame terminar. Hace 3 años, necesitabas espacio, y te lo di. Me fui de la ciudad, reconstruí mi vida. Y luego te recibí de vuelta cuando decidiste que estabas lista. Te creí cuando dijiste que habías cambiado. Que entendías lo que habías perdido. Ahora, aquí estamos de nuevo. Contigo necesitando espacio para explorar tus sentimientos por otro hombre. No es así, protestó, con los ojos llenos de lágrimas. Solo estoy confundida. El problema no es la confusión, Megan. Es el carácter. Alcancé mis llaves. No seré tu red de seguridad esta vez. No tienes el derecho de explorar tus opciones mientras yo espero entre bastidores. Con la esperanza de que me elijas a mí. Eso no es amor. Es conveniencia. Y merezco algo mejor que ser la cómoda segunda opción de alguien. ¿A dónde vas? A salir. Querías espacio. Lo tienes. Conduje sin rumbo esa noche, procesando la cruel simetría de la situación. Para la mañana, ya tenía la claridad que se me había escapado 3 años atrás. Llamé a mi supervisor y solicité un traslado inmediato a cualquier puesto disponible en otro estado. Para el mediodía, tenía una oferta para ayudar a establecer una nueva oficina regional en Denver, Colorado. Acepté en el acto, sintiendo cómo el peso de la decisión daba paso a la ligereza de la acción. Cuando regresé a casa, Megan me estaba esperando, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Sentada en el sofá donde claramente había pasado la noche. ¿Podemos hablar de esto, por favor?, preguntó, levantándose rápidamente cuando entré. Cometí un error al siquiera mencionarlo. No pasó nada con Ethan. No va a pasar nada. No lo quiero a él. Te quiero a ti. Solo estaba nerviosa por la boda. Por la idea de que fuera para siempre. Entonces, ¿por qué necesitabas un descanso? ¿Por qué necesitabas espacio para pensar si querías estar conmigo o con él? No tuvo respuesta, solo lágrimas y súplicas de comprensión. Permanecí inamovible, mientras mi decisión se cristalizaba con cada momento que pasaba. Me voy a Denver mañana, dije, con una voz tranquila pero resuelta. He aceptado un traslado para establecer la nueva oficina regional. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? ¿Así como así, te vas? Tenemos una casa, una fecha de boda. Y tú tienes dudas y sentimientos por otra persona. El momento es perfecto. La verdad. Podemos encargarnos de la venta de la casa de forma remota. Recibirás tu mitad de cualquier ganancia. Por supuesto. En cuanto a la boda, es mejor cancelarla ahora. Que seguir adelante con algo de lo que no estás segura. Por favor, susurró, tratando de alcanzarme. No tires todo por la borda porque fui honesta sobre una confusión momentánea. Las parejas pasan por esto todo el tiempo. No significa nada. Di un paso atrás, evitando su toque. Ese es el problema. Megan. Nunca es solo momentáneo contigo. Es un patrón. Cuando las cosas se vuelven reales. Cuando el compromiso requiere elegir un camino y cerrar los demás. Buscas una salida. Simplemente estoy tomando la mía primero. Al día siguiente, empaqué mis pertenencias esenciales y arreglé el envío del resto. Megan oscilaba entre el enojo y la desesperación, entre acusaciones y disculpas.
Soporté todo con una calma desapegada, lo cual solo parecía alimentar más su angustia. Mientras me preparaba para irme, con las maletas ya cargadas en mi auto, hizo una súplica final. Bloqueando la puerta. Estás exagerando. Ni siquiera pasó nada con Ethan. Estás tirando a la basura todo lo que hemos construido por algo hipotético. La miré, realmente la miré, y sentí que algo definitivo cambiaba dentro de mí. Ahí es donde te equivocas. Si pasó algo. Me mostraste quién eres de nuevo, y esta vez te creí. Dejé la llave de mi casa y el anillo de compromiso en la encimera, con una finalidad silenciosa. Cuando finalmente entiendas lo que has perdido, será demasiado tarde. Luego salí por la puerta, sin mirar atrás mientras ella me llamaba. Con la voz quebrándose al pronunciar mi nombre. Denver era exactamente lo que necesitaba, un borrón y cuenta nueva. En una ciudad donde las montañas me recordaban a diario la perspectiva de las cosas. Me volqué en el establecimiento de la nueva oficina, trabajando horas brutales. Que dejaban poco tiempo para la reflexión o el arrepentimiento. Alquilé un moderno apartamento en el centro. Me inscribí en un gimnasio de escalada para canalizar mi energía inquieta. Y gradualmente construí una rutina que no incluía revisar mi teléfono en busca de sus mensajes. Megan intentó contactarme, por supuesto. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos. Cada vez más desesperados en su tono. Bloqueé su número después de la primera semana. Incapaz de confiar en mí mismo con la constante tentación de conectar con ella. Cuando envió correos, creé un filtro que mandaba sus mensajes directamente a la papelera. No era el rencor lo que impulsaba estas acciones, sino la autopreservación. Conocía mi propia debilidad. Sabía que, a pesar de todo, una parte de mí todavía la amaba. Y no podía confiar en que esa parte tomara decisiones que me beneficiaran. Colegas de Austin la mencionaban ocasionalmente. Decían que parecía diferente, apagada. Que su trabajo, antes impecable, se había vuelto errático. Que se había retirado de la escena social de la oficina, la cual alguna vez dominó. Yo escuchaba sin hacer comentarios, sin sentir satisfacción por su lucha. Pero tampoco sintiéndome responsable de ella. Había tomado sus decisiones. Ahora ambos vivíamos con las consecuencias. A los 6 meses de mi nueva vida, estaba cenando con Jake. Un colega que había sido transferido desde Austin para ayudar con la expansión en Denver. Cuando mencionó casualmente que Megan y Ethan estaban saliendo oficialmente. Los chismes de oficina viajan rápido, dijo, tomando un sorbo de su cerveza. Sin darse cuenta de la importancia de su revelación casual. Aparentemente, se juntaron justo después de que te fuiste. Lo siento, amigo. Pensé que lo sabías. Asentí, sorprendido por mi propia falta de reacción. No hubo una oleada de ira, ni una renovada sensación de traición, solo un reconocimiento sordo. Bien por ellos, y lo decía en serio. Cualquier dolor que hubiera cargado se había atenuado hasta convertirse en un dolor manejable. Como una vieja lesión deportiva que solo duele con cierto clima. Estaba durmiendo bien, sobresaliendo en el trabajo. Y haciendo nuevos amigos que no sabían nada de mi historia con Megan. Por primera vez en años. Estaba completamente enfocado en mis propias necesidades y en mi crecimiento. Entonces, casi exactamente un año después de haberme ido de Austin. Megan apareció en el vestíbulo del edificio de mi oficina. Yo regresaba de almorzar cuando la vi, más delgada de lo que recordaba, pero impecablemente vestida. Con su armadura corporativa de traje sastre y tacones, y con una expresión nerviosa pero decidida. Por un momento, consideré pasar de largo hacia el ascensor sin saludarla. Pero la curiosidad, o quizás la necesidad humana de un cierre, me hizo detener. Alex, dijo, dando un paso adelante. Por favor, no te vayas. Solo 5 minutos. Es todo lo que pido. Debí haberme negado. Debí haber continuado hacia el ascensor sin interactuar.
manteniendo esa ruptura limpia que me había permitido reconstruirme. En lugar de eso, miré mi reloj, un gesto deliberado para establecer límites. 5 minutos, acepté. Hay una cafetería cruzando la calle. Nos sentamos en una mesa de la esquina, y un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Hasta que finalmente ella habló. Cometí el error más grande de mi vida al dejarte ir, dijo. Con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Ethan fue una distracción, un síntoma de mi miedo, no la causa. ¿Por qué estás aquí, Megan? Mantuve mi tono neutral, ni hostil ni alentador. Porque mi vida se ha desmoronado sin ti. Ethan y yo duramos 3 meses antes de darme cuenta de que él era todo lo que tú no eres. Superficial. Egoísta. Inconstante. Pasó a otra persona del departamento tan pronto como la novedad de lo nuestro se desvaneció. Hubo un tiempo en que esta confesión me habría conmovido, tal vez, incluso. Habría gratificado alguna parte herida de mi ego. Ahora solo me sentía cansado, impaciente con el drama emocional que alguna vez me había consumido. Lamento escuchar eso, dije con una simpatía genuina, aunque desapegada. Pero tus problemas ya no son los míos. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero ¿hay alguna posibilidad? ¿Cualquier posibilidad en absoluto, de que puedas perdonarme? ¿De que podamos intentarlo de nuevo? Se estiró a través de la mesa, sin llegar a tocarme, pero extendiendo su mano en súplica. Nunca he dejado de amarte. Alex. Nadie me ha conocido como tú lo hacías. Tú me aceptabas con todos mis defectos. Se veía tan rota, tan genuina en su arrepentimiento, que, por el más breve de los momentos, sentí el tirón de nuestra historia. La memoria muscular del amor que alguna vez había definido mis días. Pero luego recordé el patrón. La falla fundamental en su carácter que ninguna cantidad de amor o de segundas oportunidades podría arreglar. Tú no perdiste una relación, Megan, dije en voz baja. Perdiste a un hombre que nunca te habría traicionado, que estaba construyendo una vida para ti. Mientras tú ya estabas mirando la puerta. Eso no es algo que se recupere con una disculpa y un par de arrepentimientos tardíos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. He cambiado. El último año me ha cambiado. Perderte, ver lo que tiré a la basura. Me ha transformado. Las personas no cambian su naturaleza, respondí, y la certeza en mi voz me sorprendió. Incluso a mí. Solo se vuelven más de lo que ya son. Tu patrón se estableció mucho antes de conocerme. Y continuará mucho después. La próxima vez que te sientas segura. Buscarás una escotilla de escape. Es lo que eres. Me levanté, dejando mi café intacto. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero esta conversación es un final, no un comienzo. Mientras me alejaba, me llamó, y su voz resonó en la silenciosa cafetería. Todavía te amo, Alex. No me di la vuelta. Algunas palabras llegan demasiado tarde como para importar. Asumí que ese sería el final del asunto. Una breve e incómoda reunión, seguida de una separación permanente. Estaba equivocado. Durante las siguientes semanas, Megan se volvió cada vez más presente en mi vida. Consiguió una habitación en un hotel cerca de mi apartamento. Aparecía en mi cafetería habitual por las mañanas. Enviaba cartas escritas a mano a mi oficina cuando la comunicación electrónica fallaba. Lo que comenzó como persistencia, cruzó rápidamente la línea de la obsesión. Se las arregló para obtener mi nuevo número de celular y enviaba docenas de mensajes de texto. Que iban desde recuerdos nostálgicos hasta súplicas desesperadas. Encontró mi correo electrónico personal. Y lo inundó con largos mensajes detallando su arrepentimiento, su viaje por la terapia. Y sus planes sobre cómo podríamos reconstruir lo nuestro. Cuando cambié mi correo, creó nuevas direcciones para evadir los filtros. Cuando apareció en mi gimnasio una noche, sincronizando su llegada con mi horario habitual de entrenamiento, supe que ya había tenido suficiente.
Esto se acaba ahora, le dije en el estacionamiento, en voz baja pero firme. Para evitar hacer una escena. Me estás acosando, y esto tiene que terminar. Estoy luchando por nosotros, insistió, con una expresión ferviente. Mostrándote que no me rendiré esta vez, que estoy comprometida a hacer las cosas bien. No hay un nosotros. Solo estás tú, negándote a aceptar la realidad. Y negándote a respetar los límites que he establecido claramente. Su expresión se endureció, y una terquedad familiar reemplazó a la vulnerabilidad. No lo dices en serio. Me estás castigando. Y lo merezco. Pero sé que todavía te importo. Puedo verlo en tus ojos cuando me miras. Lo que me importa es mi paz, la cual estás violando. Si vuelves a contactarme, en casa, en el trabajo, o en cualquier otro lugar, solicitaré una orden de restricción. Vi algo destellar en sus ojos en ese momento. Una oscuridad que reconocí de nuestros peores momentos juntos. Un atisbo de ese sentido de derecho. Que la llevaba a creer que sus necesidades estaban por encima de las de los demás. No me harías eso. No después de todo lo que compartimos. El Alex que yo conocía no lo haría. Estoy de acuerdo. Pero ya no soy él. Ese hombre habría perdonado cualquier cosa. Habría aceptado cualquier trato. Solo para mantenerte en su vida. He evolucionado y dejado atrás esa debilidad. Dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado. ¿Quién eres? Alguien que, finalmente, se valora a sí mismo lo suficiente como para alejarse de la toxicidad. Sin importar cuán familiar o cómoda haya sido alguna vez. Subí a mi auto. Vete a casa, Megan. Tu vida está en Austin, no aquí. No hay nada para ti en Denver. Excepto más humillación. Pero no se fue a casa. En cambio, escaló la situación, contactando a mis colegas, a mis pocos amigos en Denver. E incluso rastreó el número de teléfono de mi madre a través de conexiones en redes sociales. Tu exprometida me llamó, dijo mi madre durante nuestra llamada semanal, con voz preocupada. Estaba muy angustiada. Hablando de malentendidos y segundas oportunidades. Me pidió que la ayudara a comunicarse contigo porque estás siendo terco. Le dije que no interfiero en las relaciones de mi hijo. Pero pensé que debía saberlo. Siento que te haya molestado, dije. Y la ira se acumulaba ante esta invasión a la privacidad de mi familia. No volverá a pasar. Llamé a Megan esa noche, rompiendo mi propia regla de no contacto. Cruzaste una línea, dije sin preámbulos. Mi familia es intocable. Tenía que hacer algo, lloró, y la desesperación era evidente en su voz. No quieres hablar conmigo, no quieres verme, ni siquiera lees mis mensajes. ¿Por qué no quiero hacerlo? ¿Cómo no te queda claro? Esto no es una comedia romántica. Donde la persistencia gana al final del día. Esto no es una prueba de tu dedicación. Esto es acoso. Y se acaba ahora. No me iré de Denver hasta que hables de verdad conmigo, dijo obstinadamente. Hasta que nos des una oportunidad real, en lugar de huir. Entonces, mañana presentaré la orden de restricción. Esta es tu última advertencia. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar, y su voz sonaba repentinamente calmada. Casi de manera espeluznante. Realmente me odias ahora, ¿no es así? No te odio, Megan. No siento nada por ti, y eso es mucho peor. Colgué, e inmediatamente contacté a un abogado. La orden de restricción temporal fue concedida al día siguiente. Basándose en la documentación de su persistente contacto no deseado. A pesar de las claras peticiones de cesar la comunicación. Cuando le entregaron la notificación, finalmente pareció entender la finalidad de mi decisión. Y la profundidad del daño que sus acciones habían causado. Regresó a Austin al día siguiente. Desearía poder decir que ese fue el final de nuestra historia. Pero el destino tenía un último giro preparado,
una última lección que impartir. 6 meses después, recibí una llamada de Jake, mi antiguo líder de equipo, quien había sido transferido de vuelta a la sede de Austin. Pensé que debías escuchar esto de un amigo, dijo con tono sombrío. Despidieron a Megan. Hubo un incidente con Ethan en la presentación trimestral de marketing. ¿Qué tipo de incidente?, pregunté, sintiendo curiosidad, muy a mi pesar. Aparentemente, reavivaron su relación. Muy por debajo del radar. De forma gradual durante los últimos meses. Pero luego ella encontró mensajes en su teléfono. Entre él y Lisa, la nueva pasante de marketing. Perdió el control por completo durante una reunión de departamento. Lo acusó públicamente de manipulación, abuso emocional. De todo. Seguridad tuvo que escoltarla hacia la salida. Asimilé esta información con una compleja mezcla de emociones. Reivindicación de que su patrón se había repetido con otra persona. Tristeza por la talentosa profesional que alguna vez fue. Alivio porque mis instintos habían estado en lo correcto al identificar un patrón. Y no un lapso aislado. ¿Hay más?, continuó Jake. La empresa hizo una investigación después de sus acusaciones. Procedimiento estándar para protegerse contra posibles responsabilidades legales. Resulta que Ethan tiene un historial de relaciones en el lugar de trabajo que terminan mal. 3 empresas. 3 patrones similares. Recursos Humanos encontró evidencia de que había estado persiguiendo a Megan mientras ustedes dos aún estaban comprometidos. Enviándole mensajes inapropiados, y manipulando situaciones para conseguir tiempo a solas con ella. Esta revelación me golpeó más fuerte de lo esperado. No porque absolviera a Megan, ella todavía había elegido aceptar su atención. Y todavía había pedido un descanso en lugar de frenarlo. Sino porque agregaba una capa de depredación a la narrativa que yo había construido. ¿Ella está bien?, me encontré preguntando. No realmente. Está de vuelta viviendo con sus padres en Houston. Perdió su condominio por todo lo ocurrido. Aparentemente. Había estado gastando imprudentemente, tratando de llenar algún vacío. Según amigos en común. Su reputación está bastante dañada en la industria. Brandon trató de suavizar las cosas. Y de ofrecerle una renuncia más digna. Pero ella quemó ese puente por completo con su ataque de furia en público. Después de colgar, me senté en mi oficina. Viendo cómo el atardecer de Colorado pintaba las montañas de un rojo dorado. Por primera vez en meses, me permití pensar realmente en Megan. No en la mujer que me había traicionado y acosado. Sino en el ser humano complejo y lleno de defectos a quien, alguna vez, había amado lo suficiente como para construir una vida a su alrededor. Sentí un impulso momentáneo de contactarla, de ofrecerle alguna palabra de apoyo o comprensión. Pero algunos puentes, una vez quemados, no deben volverse a cruzar. El contacto solo reabriría heridas para ambos, creando esperanzas que nunca podrían cumplirse. En lugar de eso, escribí un breve correo electrónico a sus padres, a quienes siempre había respetado, expresándoles mi solidaridad por su revés profesional. Y mis deseos de que ella sanara. Era lo máximo, y lo mínimo, que podía ofrecer. 2 años después de dejar Austin, había construido una vida de la que estaba orgulloso. Denver se había convertido en mi hogar. Y mi rol se había expandido para supervisar las operaciones de toda la región montañosa del oeste. Había comprado una cabaña en las colinas, a las afueras de la ciudad. Nada lujoso, pero con vistas espectaculares y la soledad que había aprendido a valorar. Tras años de vivir en la ciudad. Los fines de semana los pasaba haciendo senderismo, ciclismo de montaña. O siendo voluntario en un refugio de animales local. Donde adopté a un perro mayor mezcla de pastor llamado Duque. Abandonado en sus últimos años e ignorado por las familias que buscaban cachorros. Mi relación con la soledad había evolucionado. Pasando de una postura defensiva a un aprecio genuino. Salía en citas de vez en cuando, pero sin urgencia ni expectativas. Fue en el refugio de animales donde conocí a Sara.
Una veterinaria que dividía su tiempo entre la práctica privada y el trabajo voluntario. Nuestra conexión no fue inmediata ni dramática. No hubo rayos ni una falta de aliento al vernos, solo un aprecio gradual, que se profundizó compartiendo turnos y tomando un café de manera ocasional después del trabajo. Ella era directa, competente, amable, se sentía cómoda en los silencios. Y era generosa con su experiencia. Mientras que Megan había sido todo brillantez, bordes afilados, y hambre de ambición. Sara era una seguridad serena y fundamentada. Cuando sonreía, la sonrisa llegaba a sus ojos. De una manera que te hacía creer en su interés genuino. Eres bueno con los casos difíciles, observó una tarde, mientras yo estaba sentado, pacientemente, con un husky traumatizado que no dejaba que la mayoría de los voluntarios se le acercaran. La mayoría de la gente se rinde cuando no obtiene una respuesta inmediata. He aprendido que los que tienen muros altos, por lo general, son los que más tienen para dar. Una vez que confían en ti, respondí, sin apartar la vista del perro, cuya cabeza finalmente descansaba cautelosamente en mi rodilla. Los humanos también, dijo, y cuando levanté la vista, la comprensión en sus ojos me dijo que reconocía algo en mí. Los límites cuidadosos, el ritmo pausado y deliberado para conectar. Habíamos sido amigos durante meses antes de que la invitara a cenar. Una cita real, lejos de los perros de rescate y el voluntariado. Ella aceptó con la misma calidez natural que aportaba a todo. Me preguntaba cuándo me lo pedirías, dijo simplemente. He estado deseando conocerte mejor. Nuestra relación se desarrolló con naturalidad. Sin los intensos altibajos ni las caídas desesperadas que habían caracterizado mi tiempo con Megan. Sara tenía una fuerza tranquila, que venía de conocerse a sí misma por completo. A sus 37 años, había construido una exitosa práctica veterinaria, mantenía amistades cercanas. Y viajaba extensamente en misiones médicas a comunidades desatendidas. No tenía ningún interés en jugar juegos o crear drama de la nada. Me gusta lo presente que estás, me dijo una noche, mientras preparábamos la cena juntos en mi apartamento. Tanta gente siempre está mirando hacia adelante, hacia la siguiente cosa. El siguiente hito en la relación, el siguiente logro profesional. Tú, en cambio, realmente experimentas el momento en el que estás. Era una cualidad que desarrollé a través de la pérdida. La capacidad de apreciar lo que estaba directamente frente a mí. En lugar de buscar constantemente algo más, algo diferente. Nuestra tercera cita se extendió por todo un fin de semana. Cuando una repentina tormenta de nieve azotó Denver, dejando la ciudad cubierta por más de medio metro de nieve, y paralizando, efectivamente, el transporte. Lo que podría haber sido incómodo, estar atrapados juntos después de conocernos solo casualmente, se convirtió en una revelación. Pasamos horas hablando junto a la chimenea, cocinando comidas elaboradas con cualquier cosa que encontráramos en mi despensa. Y construyendo un muñeco de nieve en mi balcón como si fuéramos niños. No había presión, ni expectativas, solo el placer genuino de descubrirnos el uno al otro. Probablemente debería contarte mi historial amoroso, le dije en la segunda noche, sintiendo que ella merecía saber en qué se estaba metiendo. Mi última relación terminó mal. La mía también, respondió ella, doblando las piernas debajo de sí misma en el sofá. Así es como suelen terminar, de lo contrario, no terminarían. Sonreí ante su perspectiva tan práctica. Esto fue diferente. Mi prometida prácticamente me dejó por otro hombre. Y luego me acosó cuando me negué a aceptarla de nuevo. Tuve que conseguir una orden de restricción. En lugar de la sorpresa o la lástima que yo esperaba, Sara simplemente asintió. Eso explica un par de cosas sobre ti. La cuidadosa distancia que mantienes. Y la forma en que observas antes de interactuar. ¿Te molesta? ¿El hecho de haber sido herido? Por supuesto. ¿Que hayas desarrollado mecanismos de protección? En absoluto.
Eso significa que te valoras lo suficiente como para establecer límites. Me tomó de la mano. No tengo prisa, Alex. Podemos tomar esto al ritmo que se sienta correcto para ti. Su comprensión, sin la necesidad de presionar, analizar o dramatizar, fue una revelación. A medida que las semanas se convirtieron en meses, me encontré relajándome en la relación con una comodidad que no sabía que era posible. No había juegos, no había cambios en las reglas, no había que caminar sobre cáscaras de huevo. Solo éramos dos adultos eligiéndose mutuamente de forma constante, comunicándose claramente. Y respetando sus límites. Sara tenía su propio trauma. Un matrimonio a sus 20 años con un hombre que gradualmente la aisló de sus amigos y familiares. Quien la controlaba a través de las críticas y la manipulación emocional. Ella se había ido sin nada. Más que sus credenciales profesionales y una determinación de reconstruirse. Su experiencia le había enseñado el valor de la independencia. De mantener un fuerte sentido de identidad, incluso dentro de una relación. Nunca volveré a perderme en alguien, me dijo. Y nunca querría que tú te perdieras en mí. Las relaciones más saludables son dos personas completas. Que eligen construir algo juntas. Y no dos mitades que se aferran desesperadamente para sentirse completas. Para cuando se la presenté a mi familia, a los 6 meses de nuestra relación. Sabía con certeza que lo que teníamos era diferente a cualquier cosa que yo hubiera experimentado antes. Mi madre, siempre perceptiva, me llevó a un lado después de la cena. Esta es diferente, dijo. No fue una pregunta, sino una observación. Ella te da estabilidad. Lo hace, estuve de acuerdo. No hay drama, ni pruebas constantes. Simplemente es fácil. Fácil no significa simple, me corrigió mi madre. Significa que es lo correcto. Nos mudamos juntos al cabo de un año. Fusionando nuestras vidas con la misma intencionalidad reflexiva que caracterizaba nuestra relación. Sara mantuvo su condominio en el centro como oficina. Dándonos a ambos el espacio necesario cuando lo requeríamos. Adoptamos a un segundo perro, una mezcla de border collie. Que complementaba la energía tranquila de Duque con un entusiasmo juguetón. Los fines de semana, explorábamos las montañas juntos. Sara señalaba las plantas nativas y la vida silvestre con su conocimiento de bióloga. Y yo navegaba por los senderos con la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Organizábamos cenas para nuestros grupos de amigos unificados. Viajábamos a conferencias médicas donde ella presentaba investigaciones. Y visitábamos a mi familia durante las fiestas. Cuando le pedí que se casara conmigo, no fue con grandes gestos o una planificación elaborada. Sino durante una mañana cualquiera en la mesa de nuestra cocina. Con Duque descansando a nuestros pies, y las tazas de café humeando entre nosotros. Me gustaría pasar mi vida contigo, dije simplemente. ¿Te casarías conmigo? Ella sonrió, acercando su mano sobre la mesa para tomar la mía. Sí, absolutamente, sí. No hubo ansiedad en su aceptación, ni vacilación, ni necesidad de espacio para considerarlo. Solo la serena certeza de una mujer que conocía su propia mente y su corazón. Nos casamos en una pequeña ceremonia en nuestra cabaña, rodeados de familia, amigos cercanos. Y nuestros perros. Mi hermano bromeó, durante su brindis. Diciendo que nuestra relación tenía sospechosamente poco drama para dos personas con pasados tan complicados. La trama de su historia de amor es simplemente, se conocieron, se enamoraron. Respetaron los límites del otro, y construyeron una vida juntos, dijo. Provocando la risa de los pocos asistentes. ¿Dónde está la tensión, el conflicto, o la reconciliación dramática? Sara apretó mi mano por debajo de la mesa. Algunas historias son mejores sin esos capítulos, susurró. Y tenía razón. Después de años de turbulencia emocional, de un amor complicado por la inseguridad y la traición. Había encontrado algo real. Una asociación construida sobre el respeto mutuo, la comunicación clara.
Y el valor de amar sin miedo. No era esa pasión de película, que arde intensamente y destruye todo a su paso. Sino un calor constante, que te sostiene a lo largo de todas las estaciones. 2 meses después de nuestra boda, recibí un correo electrónico de Megan. Contenía solo un breve mensaje de felicitación, aparentemente. Había visto el anuncio de nuestra boda a través de conexiones mutuas, y deseos de felicidad. Sin declaraciones dramáticas, sin recordar lo que pudo haber sido. Solo un simple reconocimiento y un cierre. Se lo mostré a Sara, quien lo leyó pensativamente. ¿Vas a responder? No lo creo, dije después de considerarlo. Es mejor dejar algunas puertas cerradas. Ella asintió, entendiendo sin necesidad de explicaciones. A veces, la respuesta más amable es el silencio. Mientras nos preparábamos para dormir esa noche, vi a Sara moverse por nuestra habitación con una cómoda familiaridad. La mujer que me había enseñado que el amor no tiene que doler para ser real. Que el drama no es lo mismo que la pasión, y que la paz no es la ausencia de sentimientos, sino la presencia de algo mucho más profundo y sostenible. ¿En qué estás pensando?, preguntó, al notar mi expresión contemplativa. Solo en que estoy agradecido, respondí. Por ti, por nosotros, y por todo lo que me trajo hasta aquí, incluso las partes dolorosas. Ella sonrió, y vino a sentarse a mi lado, en el borde de la cama. La vida tiene una manera extraña de llevarnos exactamente a donde necesitamos estar. Incluso cuando parece que todo se está desmoronando. Así es, estuve de acuerdo, atrayéndola hacia mí, y saboreando la cálida solidez de su presencia. Y a veces, alejarse de lo que está mal, es la única manera de encontrar lo que está bien. Si te gusta esta historia, por favor presiona el botón de me gusta, hype. Este vídeo merece ser popular. Que tengas un buen descanso.